Bienvenido nuevamente a su programa legal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la pensión de sobreviviente con el doctor Camilo Medina Mazo, a quien le agradezco obviamente por acompañarnos el día de hoy para ilustrar a todos los televidentes sobre este importante tema. Doctor Camilo, buenos días. Muy buenos días para todas las personas que nos ven. Muchas gracias, doctor Germán, por la invitación. Es un placer estar en este espacio compartiendo con cada una de las personas temas tan apasionantes como es la pensión de sobrevivientes. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? La pensión de sobreviviente es aquella prestación económica que se reconoce como consecuencia del fallecimiento de un afiliado o de un pensionado. Dicha prestación económica será reconocida al grupo familiar con el fin de que pueda satisfacer sus necesidades económicas. Entonces, aclaremos lo primero. La pensión de sobrevivientes es muy diferente a la sustitución pensional. La pensión de sobrevivientes se predica del fallecimiento de un afiliado, mientras que la sustitución pensional se predica del fallecimiento de un pensionado. Entonces nos preguntamos, ¿quién es un pensionado? Un pensionado es aquella persona que está devengando una pensión, sea de invalidez o sea de vejez, y fallece. En ese caso estaríamos hablando de una sustitución pensional. Mientras que la pensión de sobrevivientes es cuando fallece un afiliado. ¿Quién es el afiliado? Es aquella persona que se encuentra cotizando al Sistema General de Pensiones. Aclaremos algo, para que se pueda acceder a esa pensión de sobrevivientes no es necesario que el fallecido se encuentre cotizando de manera activa. Puede presentarse que el afiliado al momento de fallecer no se encuentre activo en el Sistema General de Pensiones. Entonces es bueno hacer esa diferenciación entre sustitución pensional y pensión de sobrevivientes. Una es como consecuencia del fallecimiento del afiliado y la otra es como consecuencia del fallecimiento del pensionado. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son los beneficiarios de este tipo de pensiones? Listo, entonces, frente a la sustitución pensional, es muy claro que la persona que fallece esté recibiendo o devengando una mesada pensional, sea de invalidez o sea de vejez. Ya ahorita con posterioridad vamos a hacer referencia al grupo de beneficiarios. Mientras que la pensión de sobrevivientes tiene como requisitos los siguientes: 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento. ¿De quién? Del afiliado, sea cotizante activo o no activo. Entonces miremos que para acceder a dicha prestación económica es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque solamente se necesitan 50 semanas en los 3 últimos años. Y en 3 últimos años se pueden cotizar ¿cuántos? 150. Entonces vemos que para acceder a dicha prestación económica relativamente es sencillo que el afiliado pueda dejar causado ese derecho. Ese es el primer requisito, el número de semanas. Ahora miremos quiénes son los beneficiarios de dicha prestación económica. Entonces, de acuerdo con la Ley 797, serán beneficiarios de dicha prestación económica, primero, cónyuge o compañero o compañera permanente. Ese será el primer beneficiario. Los segundos beneficiarios serán los hijos. Hijos que serán menores de 18 años o hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten la condición de estudiante. Después de los hijos, ¿quién sigue? Seguirán los padres, pero esos padres deben depender económicamente del fallecido. Y en cuarto lugar estarán los hermanos inválidos del fallecido, siempre y cuando se acredite la dependencia económica de estos con respecto al afiliado fallecido. Entonces miremos que estos son los beneficiarios. Además de esas connotaciones o esas características particulares, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han dado unos alcances al tema de la convivencia, al tema de la dependencia económica. Entonces, básicamente, esos serían los beneficiarios de dicha prestación económica y los requisitos, vuelvo y reitero, para acceder a dicha prestación económica son 50 semanas en los 3 últimos años anteriores a la fecha del fallecimiento. En cuanto al tema de la pensión de sobreviviente, tengo entendido que se establecía un tiempo, en el caso de la cónyuge, para poder acceder a esa pensión. ¿Ahí es sustitución o qué figura jurídica es esa? Perfecto, entonces aclaremos algo. Frente a la pensión de sobrevivientes y a la sustitución pensional, será beneficiaria la esposa, la cónyuge o el compañero o compañera permanente. ¿Qué es necesario? Así lo establece la ley. Acreditar 5 años de convivencia con anterioridad al fallecimiento. Entonces, que quede claro que tanto la cónyuge o compañero o compañera permanente deben acreditar esos 5 años de convivencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en virtud de múltiples pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia han sufrido variaciones esas interpretaciones, ¿sí? Hace recientemente la Corte Suprema de Justicia indicó que frente al afiliado fallecido no era necesario que se acreditaran esos 5 años de convivencia.
indicó que si se trataba de pensionados, sí era necesario acreditar ese tiempo de convivencia. Entonces vemos cómo la Corte Suprema de Justicia le va dando una interpretación, unas variaciones a esos significados que establece la Ley 797. Pero inicialmente digamos que se requieren 5 años de convivencia para poder acceder a dicha prestación económica por parte de la compañera permanente o por parte del cónyuge. La Corte ha flexibilizado un poco el precedente jurisprudencial sobre el tema. Un tema adicional, doctor, ya sabemos entonces cuál es la sustitución y cuál es la pensión de sobrevivientes, pero ¿cuál sería el trámite? Supongamos que fallece la persona que es pensionada, quiere la cónyuge entrar a tener, digamos, el beneficio de la pensión, o los hijos que se encuentran estudiando y son mayores de edad, pero tienen menos de 25 años y se encuentran estudiando, y ellos quieren acceder a ese tipo de trámites, beneficios que traería pues la pensión. ¿Cuál sería el trámite a seguir? ¿Es un trámite que requiera alguna conciliación previa o se tendrá que demandar o se tendrá que adelantar algún trámite administrativo ante el fondo de pensiones? Listo, doctor. Antes de dar respuesta a esa pregunta, pues quiero hacer unas precisiones también frente al tema de convivencia. Hay situaciones en las cuales no se requiere acreditar esos 5 años de convivencia. Por ejemplo, cuando hay una fuerza mayor. Eso impide que tanto el esposo como la esposa puedan convivir. Un ejemplo, cuando hayan amenazas, ¿sí? Cuando haya un desplazamiento, cuando haya un secuestro, cuando haya condiciones de salud. En esas situaciones, el juez no es tan riguroso al momento de exigir ese término de convivencia. ¿Listo? Frente a la pregunta de cuál es el trámite o el procedimiento, pues relativamente sencillo. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al fondo de pensiones, diligenciar los formularios, aportar los documentos que permitan acreditar la condición. Si soy hijo, pues los documentos que permitan acreditar esa condición. Si soy hijo estudiante, pues aportar los documentos que permitan acreditar esa situación, como cuál es el certificado de estudio. Entonces, es relativamente sencillo solicitar la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional. Es cuestión de radicar los documentos, diligenciar unos formularios y ya el fondo de pensiones deberá emitir una respuesta, sea favorable o desfavorable, dentro de los 2 meses. Así lo establece la ley. En caso tal de que la respuesta no sea dentro de ese término, pues el afiliado o sus beneficiarios podrán solicitar a través de una acción de tutela el reconocimiento y pago de dicha prestación económica, teniendo en cuenta que se está excediendo del plazo para reconocerla el fondo de pensiones. Entonces, relativamente el trámite es ese, es bastante sencillo, no requiere, pues obviamente, apoderado. En caso tal de contratar pues con el apoderado, se requiere un poder para que el abogado pueda adelantar dichos trámites. Bueno, y en el caso de que lo nieguen. Listo. En caso tal de que lo nieguen, y eso suele pasar mucho. ¿Por qué los niegan? Primero, porque no cumple con los requisitos. ¿Cuáles son los principales requisitos? El tema de la convivencia. Entonces, muchas veces se presenta dos compañeras permanentes a reclamar, una cónyuge y una compañera permanente. Entonces, frente a esas situaciones, al fondo de pensiones muy seguramente se le genera una duda. ¿Quién efectivamente estaba conviviendo con el señor que acaba de fallecer? Entonces, en esas situaciones, ¿qué corresponde? Acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que sea el juez laboral quien establezca si efectivamente hay o no derecho al reconocimiento y pago de dicha prestación económica. Para iniciar el proceso judicial, pues dependiendo del fondo de pensiones al que vayamos a demandar, pues será necesario agotar una reclamación, ¿sí? Mientras que en los fondos privados no será necesaria esa reclamación. Se deberán aportar las pruebas que permitan acreditar dicha situación, la dependencia económica o la convivencia. Y también será necesario aportar testigos para efectos de corroborar esas afirmaciones, convivencia y dependencia. Cuando se presentan demandas y por consiguiente entonces esto hace que las cosas sean un poco más lentas, digamos, dada próspera las pretensiones del demandante, tendría lugar al retroactivo pensional. Correcto, sí señor. Entonces, las pensiones de sobrevivientes o las sustituciones pensionales, ¿desde cuándo se deben reconocer? Se deben reconocer desde el momento del fallecimiento. Esa situación da lugar a que los beneficiarios puedan obtener ese retroactivo pensional. Hay que aclarar algo. En esta figura, el retroactivo pensional también presenta la prescripción. Dicha figura, ¿qué hace? Que solamente sea posible que se le reconozcan las mesadas de los 3 últimos años. Entonces sí es muy bueno tener presente esa situación para que no nos vayan a prescribir algunas mesadas y de esa manera se nos vaya a afectar el retroactivo pensional. Y también es muy bueno aclarar algo. Independientemente de que la persona haya fallecido en el 93, en el 98 o en el 2000, los beneficiarios pueden entrar a reclamar dicha prestación económica, ¿sí? No significa que porque haya transcurrido mucho tiempo la persona ya no lo pueda hacer, sí lo puede hacer,
solamente que le van a aplicar la prescripción, solamente le van a reconocer las mesadas pensionales de los 3 últimos años, porque es muchas las personas que dejan de reclamar bajo el convencimiento, bajo la creencia de que como la persona falleció hace 10, 15, 20 años, ya no se puede hacer nada. Entonces es bueno aclararle a las personas que nos ven que sí es posible reclamar dicha prestación económica, pero le van a aplicar el fenómeno de la prescripción. ¿Qué se nos queda en el tintero sobre este tema tan importante? Bueno, otro tema bastante importante es el tema de la dependencia económica, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han sido muy claras frente a ese tema. No se está haciendo referencia a una dependencia económica absoluta, porque eso implicaría que los beneficiarios estuvieran en un estado total de indigencia. Lo que hace referencia a la norma es que se trata de una dependencia relativa, esto es, que de los ingresos que recibía el pensionado o el afiliado, los padres o los hermanos inválidos se hubiesen beneficiado. Entonces, que quede muy claro eso, no es una dependencia absoluta, sino una dependencia relativa con respecto a los aportes que hacía el pensionado o el afiliado fallecido. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Al doctor Camilo Medina le agradezco nuevamente por acompañarnos para resolver pues, las dudas y las inquietudes. Este tema fue propuesto por varios televidentes de Canal CNS Medellín. A los que nos ven en televisión y que no nos siguen en redes sociales, los invito a que nos sigan como Guerrero Abogados o también en Vértice Legal, porque estamos sacando videos, contenidos audiovisuales de temas legales que muy seguramente les podrán servir a ustedes y a sus conocidos. Así que los invito a que se suscriban y compartan el contenido. Un feliz día.